Marcuse formaba parte del grupo de comunistas alemanes conocido como la Escuela de Frankfurt. Esta escuela se formó alrededor del año 1923 en Frankfurt, Alemania, y estaba integrada por un grupo de intelectuales como Habermas, Pollock y el propio Marcuse, entre otros. La Escuela de Frankfurt era también conocida como Escuela Crítica y del Pensamiento Negativo. El objetivo de esta escuela se centraba en propiciar un pensamiento reflexivo que se refiriera a las consecuencias que traía la presencia de los medios de comunicación. Sin embargo, ellos querían centrarse en hacer un análisis crítico con gran influencia del pensamiento marxista en un mundo capitalista que generaba ciertas consecuencias en la audiencia. Este grupo de investigadores apoyaban las teorías de Hegel, Marx y Freud. Necesitaremos primeramente comprender una teoría del psicoanalista Freud para poder comprender a Marcuse. El inconsciente de Freud se configura a partir del ello, yo y superyo. Estas tres instancias forman parte de nuestro psiquismo. Freud incorpora represiones y elimina agresiones para crear nuestra conciencia. El ello es el elemento más puro de nuestra mente. A lo largo de la vida va configurándose y separándose. Contiene la energía que emana de las fuerzas pulsionales, sexuales, el líbido y agresivas y los productos represivos. Está dominado por el principio del placer porque las pulsiones demandan satisfacción de nuestras necesidades somáticas. El yo es la capa exterior del aparato anímico, se encarga de remediar estas necesidades con ayuda del mundo exterior. Al intentar lidiar con las exigencias del ello y las del mundo exterior, trata de imponer al ello el principio de la realidad. Por último, el superyo deriva de la autoridad de los padres y actúa como conciencia moral y como ideal al que el yo debe aspirar. Es el representante de todas las restricciones morales y, en caso de conflicto, castiga al yo mediante el sentimiento de culpabilidad. La cultura puede alcanzar la represión mediante la constante y progresiva acentuación del sentimiento de culpa. Por tanto, la cultura es la vía inevitable de la humanidad. El sentimiento de culpabilidad es el problema más importante de la evolución cultural. La cultura está ligada al sentimiento de culpabilidad que quizás llega a alcanzar un grado difícilmente soportable para el individuo. El progreso de la cultura, por lo tanto, conlleva una pérdida de felicidad por el aumento del sentimiento de culpa. Llamamos cultura a ese entramado simbólico fuera de nuestra mente, es decir, es un entramado de deseos sociales. Todo individuo de la sociedad tiene unas exigencias sociales que si no las sigue puede crearle este sentimiento de culpa. Esto reprime nuestra configuración del inconsciente y solo dejamos fluir a unos elementos de la libido y a otros no. Estos valores son de la cultura de masas. La energía libidinal, Freud la define como esa energía que mueve a la humanidad, como una especie de impulsos. Esta energía se encuentra en la dimensión del subconsciente del ello. Marcuse incorporó la teoría de Freud aceptando los supuestos psicológicos más radicales y pesimistas de él. El sentimiento de culpa del que habla Freud está directamente ligado con la cultura y, como mencionamos anteriormente, muchas veces será insoportable. Entonces se va a generar un proceso de instalación de una cultura, la cultura de masas, propia de la sociedad capitalista. Marcuse incorpora otros conceptos como el de plurirepresión y el de principio de ejecución. Para hacerlo, une el marxismo con el psicoanálisis de Freud. Por un lado, existe el concepto de plurirepresión. Así como Marx tiene el concepto de plusvalía, este nuevo concepto significa la represión sobre la sexualidad a partir de la dominación política y económica. Por otro lado, el principio de ejecución tiene relación con el principio de realidad de Freud, es decir, cuando el ser humano se da cuenta que es un ser sociable. De hecho, muestra cuando el humano choca con la realidad. Esta se relaciona con la idea marxista de enajenación. La cultura de masas tiene como objetivo la represión del individuo mediante la sublimación de la libido. Para llevarla a cabo, crean espacios y necesidades, como la necesidad de consumo, para hacernos creer que estamos liberando nuestra libido, y así mantenernos en una falsa felicidad, pensando que nuestra libido está siendo satisfecha, y así poder controlarnos.
Veamos algunos ejemplos. El primero de ellos es la necesidad de consumo, es decir, que te hacen creer que quieres y necesitas algo que en realidad no necesitas. Por ejemplo, vemos un anuncio en la televisión donde aparece un famoso cantante, anunciando unas nuevas bambas de una marca muy famosa. Nosotros, pese a tener 5 pares de bambas más en el armario, queremos esas bambas porque se han puesto de moda. Todo el mundo las quiere y tú no vas a ser menos. Así que vas a la tienda más cercana y te las compras y crees que con eso tú ya eres feliz. Has satisfecho tus necesidades y nuestra libido, ya que crees sentir sensación de placer al lucir nuevas bambas. Comprar bambas nuevas no nos satisfacía en realidad. Nuestra libido no ha sido liberada, pero te han hecho creer que sí. Por tanto, la cultura de masas ha cumplido su objetivo. El segundo ejemplo de ellos es otra forma de represión de la que no somos conscientes. Nosotros nos pasamos toda la semana, de lunes a viernes, trabajando sin descanso. No nos sentimos a gusto ejerciendo dicho trabajo porque es monótono, aburrido, tenemos mucha presión, etc. Pero no nos quejamos porque al llegar el sábado nos vamos de fiesta con nuestros amigos a una discoteca. Nosotros tenemos la sensación de que la discoteca es el lugar donde somos libres y podemos desahogarnos. Llevamos toda la semana queriendo ir allí y creamos la falsa necesidad de tener que ir sí o sí. Ir a la discoteca nos satisface. En la discoteca te hace liberar tu líbido por unos instantes para que no pienses que tu líbido ha sido toda la semana reprimida. Una vez más, la cultura de masas ha cumplido su objetivo. Con todo esto, nos encontramos con una civilización basada en la cultura de masas como método de represión. La cultura de masas sustituye a otros métodos de represión, como la familia o la religión, ya que la propia sociedad represiva actúa directamente sobre el individuo y no necesita de otras estructuras represivas. Marcusen dirá que el padre ha sido reemplazado por la burocracia y los medios de comunicación. Por lo tanto, tenemos una sociedad que nos reprime mediante mecanismos de dejar fluir el libido. Pero, ¿hay alguna solución a este problema? Marcuse plantea que la única vía de escape de esta problemática es mediante la saturación de las condiciones de autoridad. Es decir, es necesario que estos mecanismos autoritarios hagan florecer un sentimiento de alienación que desemboque en una revuelta. Sin embargo, es algo difícil, ya que, debido a la forma a la cual se configura la actual cultura de masas, dejando fluir el líbido en determinados contextos, provoca que difícilmente los individuos tomen conciencia de la opresión a la cual están sometidos. En cuanto a la educación, ¿es preferible una educación tradicional o, por el contrario, la mejor opción es optar por una educación progresista? Según Marcuse, la educación progresista impide el surgimiento de este sentimiento de liberación, ya que consta de más permisividad, la cual no dejaría al individuo comprender la verdad sobre el control al cual estamos sometidos en la sociedad capitalista. Por lo tanto, el sociólogo alemán cree que la educación tradicional es el mejor modo para hacer que el individuo mantenga vivo ese sentimiento de alienación y así darse cuenta de las estrategias que utiliza el capitalismo para soportar esa cultura de masas.